Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes de su canal Ocio Conecta que nos permiten ingresar a sus hogares cada semana con el mensaje de la Palabra de Dios que escucharemos en la liturgia del próximo domingo, correspondiente en este mes al 21 de agosto. Tomamos el Evangelio de San Lucas en el capítulo 13, versículos 22 a 30. En aquel tiempo dijo Jesús de camino hacia Jerusalén. Recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y Él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os replicará: no sé quiénes sois. Alejaos de mí, malvados. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos televidentes, continuamos en este itinerario en el que el evangelista San Lucas, a lo largo de estos domingos, ha venido orientándonos. Recordemos que Jesús está de camino a Jerusalén, hacia su pasión y muerte. Y los casi 10 capítulos que dedica San Lucas a esta sección del camino están enmarcados en distintas enseñanzas. Hoy, de hecho, el Evangelio inicia así. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Es decir, San Lucas nos está mostrando cómo caminar con Jesús, cómo seguirlo, cómo ser discípulos de Él. Y entonces, en este ir por ciudades y aldeas, alguien se levanta y le pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Esta es una pregunta que parece fundamental. Como desafortunadamente algunos grupos religiosos se valen de esta pregunta incluso para infundir miedo. ¿Cuántos serán los que se salvan? Y algunos, creo yo, que de manera desafiante, tal vez sintiéndose dioses, son capaces incluso de mencionar una cifra. Algunos, basados incluso en una mala interpretación del libro del Apocalipsis, dicen que serán 144.000, que sería, pues, desafortunadamente una cifra sumamente estrecha para los miles de millones de personas que existimos en este mundo, en el planeta, y los que han existido y los que existirán. El Señor nos responde a la pregunta de este curioso: ¿cuántos son los que se salvan? Porque el Señor quiere la salvación de todos primero que todo. Pero sin indicar el número, sí muestra de una manera, con dos ejemplos muy concretos, cuál es la actitud para recibir la salvación de Dios. Lo primero que dice es: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. ¿Qué está diciendo? Que para lograr la salvación, que no es una conquista humana, sino
un don de Dios que Él nos ofrece y que nosotros debemos, si queremos seguirlo, asumir. Se necesita esfuerzo. El Señor ha insistido mucho en esto en los últimos domingos, en el Evangelio que hemos escuchado, que hay que esforzarse, y lo ha hecho de diversas maneras, diciéndonos precisamente que la vida implica sacrificio, lucha, que hay que negarnos a nosotros mismos. Y hoy lo dice utilizando una imagen muy sencilla, la puerta estrecha. Todos sabemos que por una puerta estrecha no entran los que van superficialmente y mediocremente por la vida, porque no se dan cuenta dónde queda la puerta. Es decir, que para asumir los valores del reino se necesita tener los ojos fijos en Jesús y darse cuenta que no es en la superficialidad, en una vida sin esfuerzo, en una vida pachá, como llamamos, que se logra el bien. Y esto no solamente para la salvación, podríamos poner muchos ejemplos. El campesino que siembra la semilla no se sienta a esperar que crezca y que produzca frutos. Si bien es cierto que la tierra tiene sus nutrientes para hacer crecer la semilla, el campesino tiene que luchar y regarla y muchos días estar pendiente de la semilla para lograr fruto. Igual sucede con el estudiante que quiere adquirir un título. No es que por estar matriculado en la universidad o en el colegio ya adquiere el título. Necesita esfuerzo, dedicación, trasnochos, lecturas. Pues bien, esto es lo que nos está diciendo el Señor, que en la vida hay que luchar y hay que esforzarse. Y me gusta mucho esta imagen de la puerta estrecha, que en el Evangelio de San Mateo, más que una puerta, es un camino, porque si bien se muestra la estrechez de la entrada, hay un valor muy grande, y es que en un camino angosto todos vamos más unidos, vamos más juntos, soportándonos unos a otros, porque tal vez no todos tenemos el mismo modo de ver, el mismo punto de vista, pero en comunidad. En un camino amplio la gente va más dispersa, puede ir más egoístamente. Entonces puede referirse el camino estrecho, la puerta estrecha, a esa lucha por vivir en sana convivencia, por actuar haciendo el bien a los demás, por sacrificarnos, como dice el autor de la carta a los Efesios, soportándonos unos a otros por amor, porque ese es el camino del cristiano. Y por eso, poniendo como esta especie de parábola, el Señor dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, se salvará. Señor, ábrenos. Y Él le replicará, no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Y Él replicará, no sé quiénes sois, alejaos de mí, malvados. Como se ve, no se trata de que yo vaya a la misa cada domingo y participe de ella y cante Señor, Señor. Esto es importante, pero no es suficiente. No basta con que yo me esfuerce por hacer el bien simplemente, sino que se requiere de que la vida coincida con la fe. Este es el primer ejemplo entonces que pone el Señor. Y el segundo es muy bello, porque dice que vendrán de oriente y de occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios, que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Miren qué imagen tan bella pone el Señor para decir que los que se salvan son los que viven como Él quiere. Y seguramente en muchos de estos que vienen de oriente y occidente, del norte y del sur, no estaban involucrados los que hacían parte del pueblo de Israel. Hoy podríamos decir, hay muchos católicos que no viven como cristianos y hay muchos que no se consideran católicos y viven como cristianos. Hay muchos que no se consideran incluso cristianos y viven como Dios quiere que vivamos. Y esta es la realidad que el Señor quiere mostrar, que para vivir y actuar debemos ser coherentes. Necesitamos de Él, obviamente, pero no es suficiente con el rito, con que participemos
de los ritos, que la vida tiene que ser coherente. Y para que la vida sea coherente, pues necesitamos de la celebración de los sacramentos, porque allí viene la ayuda de Dios en nuestro auxilio para ayudarnos a ser mejor y a hacer el bien. De manera que la invitación que nos hace la palabra del Señor es a sentarnos en la mesa del reino, que es una gracia y no un derecho que tenemos por ser de sangre judía o de raza judía o por ser católicos o estar inscritos incluso en la parroquia, sino el que camina en la vida cristiana, el que sigue los pasos del Señor, es el que logrará salir adelante. Y vuelvo y repito con esa imagen de la puerta estrecha, si lo hacemos en comunidad, con toda seguridad que será mucho más agradable para el Señor. Muy queridos oyentes del Canal 8 Conecta y de este espacio Parroquia Comunidad de Comunidades, escuchamos en el Evangelio que vamos a escuchar en la próxima dominica, 21 al tiempo ordinario, un texto que parte de una pregunta y que seguramente muchos de quienes siguen este espacio televisivo podrán también preguntarse o alguna vez se habrán preguntado. La pregunta es clara, es por la salvación. Ya que Jesús ha venido a implantar el reino de Dios y hacer como una oferta. Y ese personaje que no está identificado, ese uno, le preguntó, ¿serán pocos? O sea, la pregunta, uno también se pregunta, ¿por qué preguntaron si pocos? Pudo haber preguntado si serían muchos los que se salvan, pero pregunta pocos. Y esa pregunta que se plantea o le plantea este personaje a Jesús es en el fondo por el tema de la salvación. La salvación, sabemos, es una oferta gratuita de Dios. En Dios todo es gratuidad, todo es don, todo es regalo, todo es gracia. Pero el ser humano indudablemente tiene que poner esa parte para poder adquirir lo que quiere, que es lo que la alusión que hacía el padre Bernardo con el ejemplo de alguien que se matricula en una universidad y no es el hecho que se haya matriculado que ya tiene derecho al título, sino que se matriculó en la universidad, pero tiene que hacer méritos y tiene que cumplir unos requisitos para ganar las materias y para ganar el título. En la vida cristiana, aplicando ese ejemplo, es igual. O sea, la oferta está dada, el regalo está hecho, pero de nuestra parte, ¿qué hay que hacer? Cuando alguien le trae a uno un regalo, si uno no lo quiere recibir, se queda manicruzado, esconde las manos, no lo recibe. Entonces, lo mínimo, por más regalo que sea y don, lo que a mí me corresponde es abrir las manos, estirar las manos, recibir el regalo y al menos decir gracias. O sea, esa parte que a mí me toca hacer es lo que se espera y diríamos el Señor espera de que cada persona lo haga. Ya es un poquito, es como la parte que le corresponde a cada quien en su misión y en su vocación de realizar ese espacio. Entonces, es como ese interrogante nos lleva a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo quiero la salvación o no la quiero? A mí ya me la dieron, ¿la recibo o no? ¿La acepto o no? ¿Me comprometo con ella o no? Entonces es empezar a hacer ese camino de una respuesta generosa. Entonces la pregunta es, ¿serán pocos los que se salven? Jesús es claro, la oferta está dada, pero el camino no es fácil. Ahí viene la respuesta, es decir, el que se salve o no se salve mucha gente no depende de la oferta que ya está dada. Yo coloco un ejemplo, la parte comercial. Vamos a un almacén de cadena, cualquiera de su preferencia. Hay una oferta, hay televisores plasmas grandísimos, 34 pulgadas, 50 pulgadas, a mitad de precio. Hay computadores portátiles o hay celulares de alta gama a mitad de precio. Trajeron un número de unidades. Hacen el anuncio, colocan el letrero y usted entra y usted verá. Si cree que es el momento de aprovechar, hacerse a un buen televisor más cómodo, más grande, por menos plata, es usted el que va y aprovecha la oferta, la promoción que hay. Si usted va y no compró nada,
usted no perdió nada, pero pudo haber ganado, ahorrarse unos pesos que seguramente el día que usted quiera un aparato de ese tamaño, de esa marca, de esa capacidad, usted va a tener que desembolsar un poco más de dinero. En la salvación es lo mismo, o sea, Dios la da, usted verá si la asume o no, es su problema. ¿Por qué? Porque Dios a usted le dio libertad y le dio voluntad. Entonces, es usted el que tiene que saber elegir o no ir por ese camino. Ahora, ¿el resultado de qué depende? De la capacidad de compromiso con lo estrecho, el camino estrecho, lo difícil. Entonces, aquí es la exigencia que cada uno se hace a sí mismo, digamos, esa violencia personal interna que cada persona tiene que vivir para hacer ese camino, para ir por el sendero que Dios quiere. Entonces, el que se salven muchos o no, o pocos, depende más de la actitud de la persona, de los seres humanos que quieran aceptar o no, y del compromiso que cada uno tenga con esa misión de aceptar y de hacer lo que tiene que hacer para ganarse el premio que es la salvación. Y el padre Bernardo nos explicaba la figura del camino estrecho. ¿Por qué es más beneficioso ir por el camino estrecho? Es más difícil, es un camino de espinas, implica que yo tenga que estar más cercano al otro, más apretado, en fin, es mucho más importante. Entonces, Jesús nos propone esa capacidad de ir en comunidad avanzando lentamente en la adquisición de esa oferta que está dada. Es necesario hacer de nuestra parte méritos, aportar el granito de arena para que podamos avanzar en este camino y en esta propuesta. Entonces, ¿qué va a hacer? Viene la otra pregunta, o mejor la otra aclaración que hace el Señor en el Evangelio. Muchos van a decir, Señor, ábrenos. Cuando se cierre la puerta, muchos van a llegar a tocar allá. Señor, Señor, abre. ¿Y ustedes quiénes son? No, pero es que nosotros a usted lo conocimos. Usted fue de nuestra raza, usted fue de nuestro pueblo, usted predicó en nuestras plazas. Y le dice, ¿quiénes son? Porque yo no los conozco. O sea, yo estuve allá y yo les prediqué y ¿dónde está esa otra parte? Entonces, simplemente el Señor va a decir, no lo conozco. Sí, lo tuvo todo, pero ¿usted qué hizo para venir a mí? ¿Qué hizo para acercarse a mí? ¿Dónde están tus méritos? ¿Dónde está esa cercanía? Es decir, ¿qué tanto aprovechó usted esta oferta de salvación que se le dio? Entonces, es la otra parte. Entonces, la oferta, la pregunta, ¿serán pocos los que se salven? Quiere decir que no es fácil. Segundo, Jesús dice, hay que ir por el camino estrecho, alude de alguna manera a la dificultad, o sea, que aunque es don y es gracia, eso no es para todo mundo. Entonces, en el Evangelio encontramos tres elementos. Primero, la pregunta de alguien que dice, si son pocos los que se salvan, o sea, la preocupación por la salvación, intuyendo que no es fácil. Segundo, Jesús dice que no es fácil, que hay que ir por el camino estrecho para poder alcanzar esa oferta de salvación. Y tercero, la respuesta de Jesús cuando dice que al entrar se va a cerrar la puerta y muchos van a querer entrar y ya no podrán. Es decir, si usted mientras tiene esta vida no opta por la salvación y la asume, después difícil va a ser muy complicado encontrar la salvación. Es decir, si usted ahora en esta vida no conoce a Jesucristo, no se entrega a Él, no lo hace su amigo, su parcero, su compañero de camino, pues va a ser muy difícil que a final de la vida, cuando ya usted esté viejo o esté enfermo o achacoso, cuando ya esté para estirar la pata, diga que quiere buscar a Jesucristo, sabiendo que tenemos toda una oferta que nos lo han predicado, que nos lo han enseñado, que nos han invitado a llegar a Él. Tenemos a través de la palabra, a través de la liturgia, a través de los sacramentos, a través de los trabajos pastorales, los grupos apostólicos, en los sectores, en las veredas, a través de la radio, a través de la televisión. ¿Qué más hay que hacer para presentarles a Jesucristo el Señor como esa mejor opción, como esa salvación de Dios dada a toda la humanidad? Creo que pedir más es imposible, pero ya depende de la voluntad de la persona y querer aceptar con humildad este mensaje y aceptarlo y decir, abro las manos, recibo y agradezco ese don tan maravilloso. Entonces, que el Padre Bernardo nos termine y nos redondee estas ideas para que nos quede un mensaje
bonito en esta liturgia dominical del tiempo 21, del tiempo ordinario, y que nos quede unos elementos claros que nos ayuden como a degustar lo que es la vida cristiana, sobre todo el poder del Evangelio. Muy bien, creo que las reflexiones del Padre Chucho muestran una vez más lo que tantas veces hemos proclamado. El Evangelio es una propuesta, es la mejor propuesta de todas, pero no es una obligación ni una imposición. Y cuando a uno le hacen una propuesta, uno tiene la libertad de decir sí, la acepto, o de rechazarla. Y este es tal vez uno de los grandes misterios de la relación con Dios. Él, siendo todopoderoso, grande e inmenso, crea una criatura, a nosotros, que tiene la posibilidad de rechazarla, de darle la espalda y de decirle que no. Hoy el Señor nos vuelve a ofrecer la alegría de su noticia, eso significa evangelio, buena noticia. Nos vuelve a indicar el camino, nos vuelve a recordar que lo que Él nos propone es lo que hace feliz a un hombre, lo que lo salva, no solamente en el futuro, sino lo que lo salva desde el presente, porque aún en medio de las dificultades le permite vivir con alegría. Pero nos recuerda que ese camino es de esfuerzo, de cruz, de sacrificio, de perseverancia, de constancia, y que para ser felices en esta tierra y salvarnos o recibir la salvación definitiva de parte de Él, hay que esforzarse, luchar contra esa tentación constante a hacer el mal y perseverar. Ojalá que acojamos la palabra del Señor, que no nos contentemos con decir, Señor, Señor, nosotros comimos y bebimos contigo y predicamos en tus plazas o te escuchamos predicar, porque sería muy triste recibir esa respuesta de parte de Jesús al final de las vidas. No os conozco. Al contrario, que nuestras actitudes, nuestro modo de actuar, de relacionarnos con los demás, de vivir, sea la verdadera respuesta a querer seguirlo y amarlo, porque le hacemos el bien a los demás y porque haciendo el bien a los demás glorificamos a Dios. Agradecemos a todos su amable atención y los encomendamos en nuestra oración como sacerdotes, pastores del pueblo de Dios, pidiendo para ustedes y para nosotros el ser capaces de caminar por el camino angosto, de entrar por la puerta estrecha, unidos en oración, en comunión, con la personalidad de cada uno, con nuestras cualidades y limitaciones, aceptándonos, pero compartiendo la alegría de ser creyentes. Que el Señor derrame sobre todos ustedes abundantes bendiciones.